Tras más de 20 años estudiando fenómenos inexplicables, Lorenzo Fernández Bueno ha reunido un equipo de investigadores para intentar esclarecer casos que siguen aún entre sombras. Son los rastreadores de misterios. Nuestro rastreo comienza en el pueblo madrileño de Somosierra. Hace 25 años, el niño Juan Pedro Martínez desapareció tras un terrible accidente. Fue secuestrado, se disolvió en el ácido que transportaba el camión en el que viajaba. ¿Fueron unos extraños personajes vestidos de blanco quienes finalmente se lo llevaron? Un caos, pero un caos terrible. Aquí nadie sabía lo que pasaba. Y nos dice que venía un niño también. ¿Cómo? Sí, que venía un niño y que el niño no aparece por ninguna parte. Para miles de personas en todo el mundo, esta es la voz de la Virgen manifestándose a través de 4 niñas en un profundo estado de trance. Ocurría en el año 1961, hace 50 años. Y me dicen que habían visto un ángel, que habían sentido como un gran trueno. En una fracción de segundo, aquellas 4 niñas quedaban como petrificadas. Junto a la ermita de Ochate se siguen produciendo sucesos inexplicables que han atraído la atención de los seguidores de estos temas. ¿Qué secreto guarda esta vieja torre? ¿Es, como cuentan las tradiciones, la que ha de sellar la puerta del infierno? Miré hacia arriba y vi aquello tan enorme encima mío. Vimos que eran un poquito muy altos y al encender las luces del coche no había nada. La desaparición de Juan Pedro Martínez Gómez en el puerto madrileño de Somosierra se ha convertido en el paradigma de desaparición sin pruebas, sin respuestas, sin pista alguna que lleve a su paradero. Han pasado 25 años desde que se produjo este caso de desaparición, un suceso al que la propia Interpol ha calificado como el más extraño de los acaecidos en suelo europeo. Es por ello por lo que nuestro equipo se ha puesto en marcha, porque es importante que casos como este no caigan en el olvido. Aquí, en el puerto madrileño de Somosierra, ocurrió todo. Fue el 26 de julio del año 1986. Juan Pedro Martínez Gómez, un niño de 10 años de edad, viajaba con sus padres en un camión cisterna que transportaba 20.000 litros de ácido sulfúrico óleum. Al llegar justo aquí, se produjo el accidente. Desde ese instante no se ha vuelto a saber nada de él. Juan, como primera autoridad jurídica que se personó en este lugar, ¿qué fue lo que te encontraste? Un caos, pero un caos terrible. Aquí nadie sabía lo que pasaba, los bomberos dudaban, la Guardia Civil dudaba y todos dudábamos. Entonces los bomberos empezaron a repartir mascarillas porque decían que los gases que se estaban produciendo eran nocivos. La primera impresión que nos encontramos aquí es el camión desarmado, 2 camiones o 3 afectados por el propio accidente, la cisterna tumbada fuera del camión, el matrimonio que venía dentro del camión ya fallecidos, la cisterna les estaba echando ácido encima. Nada se pudo hacer por el matrimonio. La cisterna aplastó la cabina del vehículo y el ácido fluía sin control sobre los cuerpos sin vida de Andrés Martínez y de su esposa Carmen Gómez. La cisterna que estaba todavía vertiendo agua sobre una pequeña cuneta, y entonces le di la orden de que avisaran a los pueblos limítrofes que con respecto a ese vertido podía ser que el arroyo aquel estuviera contaminado para que tuvieran precauciones. Y de repente, Juan, ¿cómo os enteráis que en el camión viajaba un niño? Porque ese dato se desconocía hasta ese momento. Totalmente. Empezaron los familiares ya a preguntar y a partir de entonces fue cuando empezamos a indagar a ver dónde estaba el niño, porque me decían que venía un niño y el niño no aparecía por ningún sitio. Me volvió a llamar el teniente y me dijo, mi capitán, que ahora ha resultado que ha venido la familia a la que se le había llamado, la familia, los hermanos de él, el que conducía, y nos dice que venía un niño también. ¿Cómo? Sí, que venía un niño y que el niño no aparece por ninguna parte. Por lo visto había estado una grúa, había levantado la cabina, había levantado parte del camión. Allí no aparecía el niño por ninguna parte. La búsqueda se desarrolla por parte de la Guardia Civil, por parte de los vecinos, por parte de todo el mundo a buscar al niño, tanto por una ladera como por las cunetas, por todos los sitios donde más o menos el niño podía haber ido, ¿no? Como no se sabía nada de él, que a lo mejor, yo qué sé, que había sido trastocado y había emprendido la marcha por aquellos montes, o en fin, porque la gente pensaba eso. Y ya organizamos una batida por aquellos entornos, a los guardias para arriba y para abajo, concurrieron motos todoterreno,
concurrieron caballos, concurrieron ya mucho personal, estuvo constantemente buscándose. A partir de qué momento se peinó toda la zona aquella de la sierra y no se encontró nada, la verdad. Aquello no tenía sentido. El muchacho no aparecía por ningún lado. De esta forma se barajó la posibilidad de que se hubiese disuelto en el ácido. El gabinete nuestro de investigación, pues parece ser que cogió unos huesos de animales, los metió en ácido sulfúrico, hizo estas pruebas y aunque sí lo corroyó bastante, no llegó desde luego a disolverlos, los huesos. Pero entonces, ¿cómo pudo desaparecer? Se barajó la posibilidad de que hubiese sido secuestrado, pero sin base porque no sabíamos nada de nada. Entre tanta angustia por la búsqueda del pequeño, todos se hacían la pregunta clave. ¿Viajaba realmente el niño en el camión cuando se produjo el accidente? A mí lo primero que se me ocurrió fue movilizar a mi servicio de información que tenía en Colmenar. Les ordené que desde la entrada de la provincia de Madrid, aunque se saliera de la demarcación de Colmenar, que rastrearan, vamos, kilómetro a kilómetro, a ver si tenían noticias del camión y sobre todo a ver quién venía en el camión. Bueno, pues tuvimos suerte porque en un mesón que me parece recordar que se llama El Maño o algo así, allí pues mi servicio de información logró contactar con el dueño y con uno de los camareros de allí, Felipe Alhambra me parece que se llamaba. Hoy se encuentra en un estado de total abandono, pero en este lugar, el Mesón Aragón, dentro del término municipal de Cabanillas y en las faldas del puerto de Somosierra, fue visto por última vez Juan Pedro Martínez Gómez en compañía de sus padres. Y de esta forma lo recordaba el camarero Felipe Alhambra. Estaba dentro de la barra sobre las 5:30 a las 6 de la mañana y vi de entrar un matrimonio con un niño pequeño. Entraron, el niño y la mujer se sentaron en una mesa, el hombre pidió un café solo para él, un vaso de leche con una bayonesa para el niño y un café con leche para la señora. Se sentaron y estuvieron ahí pues cosa de 15 a 20 minutos. Se lo tomaron y se marcharon. Y al marcharse, pues yo en esto de que salía fuera de la barra, pues entre la ventana, yo vi que salía una cisterna, o sea, un camión cisterna. Pero vamos, yo no vi tampoco de que fueran ellos ni nada. El valioso testimonio confirmaba que al inicio de la ascensión al puerto, Juan Pedro viajaba con sus padres. A partir de aquí, una nebulosa de misterio. Se extrajo el tacógrafo del camión siniestrado, un disco de papel como este que marca las paradas y la velocidad de circulación del vehículo. Así, de este modo, hemos podido reconstruir un trayecto plagado de interrogantes. Durante los 23 minutos que duró la ascensión, Andrés Martínez realizó 12 paradas. ¿Por qué? ¿Qué motivó que se detuviese en tantas ocasiones? ¿Es esto normal? No es normal que en un trayecto de unos 30 kilómetros, habiendo parado previamente, un vehículo de ruta pare 12 veces. Entonces no había sincronismo de velocidades en la mayoría de los vehículos. Entonces las reducciones se hacían a base de doble embrague y en cada doble embrague el coche se queda un momento en punto muerto y después reacciona cuando le meten la velocidad inferior. Al subir la Cuesta de la Serna, que tenía un 12% de desnivel, es posible que empezara a reducir velocidad y le tuviese que meter toda la velocidad que tuviese. Podía haber tenido retenciones que en el tacógrafo se reflejaban como paradas. Por poco que se moviera el vehículo, a una velocidad de 10 kilómetros, ya marcaría. Entonces, un doble embrague no es tan prolongado como para que en el tacógrafo simule una parada. Hacía como varias paradas a la subida del puerto, algunas bastante pronunciadas, sin que llegara a pararse. Y de ahí se ha deducido por muchos de que, bueno, que en ese momento que sí, que hubo paradas porque le estaban interceptando. Dicen, yo no estoy en esta teoría. Y que pudo haber sido alguien que le arrastrara por 20.000 circunstancias. Se hablaba de que llevaban droga. Yo sobre esto de la droga no creo nada, porque una vez que ocurrió aquí el accidente, la cisterna se transportó hasta Cartagena. Entonces esta cisterna estuvo allí durante muchísimo tiempo, creo recordar que año y pico. Una mafia que se dedique al transporte de droga deje un alijo, según decían entonces, que era un alijo de importancia, lo dejen abandonado allí durante tanto tiempo cuando podían haberlo recogido al día siguiente. Parece ser que el líquido que llevaba el ácido sulfúrico, él lo entregaba a otra petroquímica que la que tenía señalizada, por las circunstancias que fuera. Y que entonces, por este motivo, pues los dueños del líquido, del gas, no estaban de acuerdo con él.
y por eso cuentan de que si les podían haber seguido y fueron los que realmente ocasionaron que tuviera el accidente. Ello explicaría la elevada velocidad a la que descendió la otra vertiente del puerto. Quién sabe si por un motivo más estremecedor: el intento desesperado por alcanzar a otro automóvil en el que unos desconocidos retenían a su hijo. Pero hay otras hipótesis que entrarían dentro de la órbita de lo inexplicable. No obstante, ante la falta de pistas que nos conduzcan al niño de Somosierra, cualquier explicación se antoja perfectamente válida. Una de las hipótesis que circuló después del accidente del camión es que al lado de los restos varias personas tuvieron la oportunidad de observar a dos individuos de aspecto nórdico y vestidos con una especie de batas blancas que parecían buscar algo entre los restos del camión, ¿no? Se habló de que desde lejos un pastor, que luego ese pastor no lo localizamos nosotros, sí que había visto desde lejos unas personas que habían bajado de una furgoneta Manet, precisamente, y que habían visto cómo habían bajado y cómo cogían un fardo, una cosa en una manta, que podía ser el niño. Sí, esto se habló, pero nosotros no pudimos comprobarlo, ¿eh? ¿Quiénes eran estos misteriosos personajes? ¿Existe algún precedente? Todo parece indicar que sí. Bueno, en cuanto al tema de esos extraños seres de aspecto nórdico ataviados con unas batas blancas, lo cierto es que estos personajes son habituales en muchos casos de encuentros cercanos con ovnis y sus presuntos tripulantes. Es decir, estos suelen tener esa característica física, es decir, características físicas de origen nórdico, ¿no? Y además suelen ir ataviados con una especie de túnicas blancas, ¿no? Hay muchísimos casos. El operativo de búsqueda duró bastante tiempo, o más de un mes o dos, seguramente. Hubo partidas de gente que yo contacté con ellos y reuní aquí en Somosierra, gente de toda esta zona que estaban habituados a andar con el ganado por toda la sierra, gente que se prestó voluntariamente a buscar por todos los rincones y por todos los sitios, pero ninguna de las búsquedas dio resultado alguno. Pese a que la búsqueda concluyó, el caso sigue abierto, simplemente porque su principal protagonista no ha aparecido jamás. Y es que después de 25 años, la única certeza que nos queda es que Juan Pedro Martínez Gómez desapareció en el puerto de Somosierra y que cualquier intento por encontrarle ha sido inútil. Es extrañísimo este caso porque nada cuadra. O sea que todo lo que se comente aquí, que yo sepa, ojo, son hipótesis. Todo. Lo más lógico, se me ocurre pensar, es que alguien se lo llevó. Alguien que pasaba por allí o alguien que deliberadamente seguía el camión, vio el accidente o se encontró con él, se bajó, vio que estaba el niño todavía vivo, lo rescató y se lo llevó con idea, digo yo, de depositarlo en algún hospital. Pero sí, pasado ya, pues no sé cuántos años, bastantes, sí que me sorprendió en internet una persona que escribió: no hay ningún misterio con el niño de Somosierra. El niño de Somosierra fue recogido y tratado de llevarlo a un hospital con todo el cariño, pero se murió en el acto y no dice más. Para mí que era una de las personas que lo había recogido o una persona que sabía muy bien a qué se refería. Y quiero aprovechar entonces, en esta ocasión, quiero que me mire bien a la cámara y que me enfoquen bien y que le diga a estas personas que este delito, que sí, que efectivamente es un delito, puede ser que esté prescrito ya. Y entonces esta prescripción le anima a usted a que se lance, sea valiente y diga: pues mire usted, pasó esto, aunque sea de forma anónima. Por lo menos que la familia pueda recoger esos restos que todavía existirán. ¿Dónde estás, Juan Pedro? ¿Qué fue de ti? ¿Quién o qué estuvo detrás de tu desaparición? Es difícil abstraerse de la tragedia que aquí se vivió, porque todavía se palpa en el aire, porque aún son demasiadas las incógnitas sin respuesta, porque somos conscientes de que en el pequeño pueblo de Los Cánovas, hoy más que nunca, continúan llorando la ausencia de Juan Pedro, sin perder la esperanza, aguardando su regreso. Al revisar las profecías apocalípticas que supuestamente tendrán lugar en 2012, nos encontramos con un viejo caso. En 1961, en una aldea aislada de la montaña cántabra, 4 niñas fueron testigos de unas misteriosas apariciones. Se trataba de unos extraños seres luminosos que, según la interpretación oficial,
se correspondían con el arcángel San Miguel y la mismísima Virgen. Sus profecías auguraban acontecimientos espantosos, y todo indica, según lo que defienden sus seguidores, que 2012 podría ser el año señalado para que éstas se cumplan. El caso dejó muchos cabos sueltos, por lo que en este tiempo de profecías hemos decidido reabrirlo, escudriñar en su historia con la perspectiva que da el paso de 5 décadas. Días atrás, un miembro del equipo, mientras realizaba las primeras investigaciones, logró dar con una testigo de excepción, Amalia Mazón. Detrás de mí está la posada de Amalia, la hermana de una de las niñas protagonistas de esta misteriosa historia. Nunca antes había hablado de aquellos extraordinarios acontecimientos. Nunca, hasta ahora. Era el día 18 de junio del año 61. Niñas desde 6 años a 12 años estábamos jugando en la calleja, de camino a Los Pinos. Y se quedaron solas Loli, Conchita, Jacinta y Maricruz. Cuando yo voy con el bocadillo para mi hermana, ¿cuál es mi sorpresa? Que las encuentro que están con una cara desencajadas, un poquito asustadas, y le pregunto a mi hermana qué había pasado. Y me dice que habían sentido como un gran trueno y que miran y que vieron a un ángel. Y yo al ver la cara que tenían me asusté yo también. Por aquellas fechas Garabandal era una aldea aislada. No había televisión ni teléfono. En este entorno tan primario, las niñas no tuvieron ninguna referencia exterior que les indujese a crear una broma. Ocurría que estaban todas jugando ahí, por ejemplo, en esa plaza donde están esos coches, ¿no? Había 20 y tantas chicas, al manro, al corro, a la batana, tantas cosas, ¿no? Y te estabas fijando en ellas porque comprendías que de un momento a otro iba a ocurrir algo. En una fracción de segundo, aquellas 4 niñas quedaban como petrificadas. Al mismo tiempo, en el mismo instante, es que era como si les cegaran por abajo. Era una rapidez impresionante. Y a partir de ahí ya veías que aquellas 4 niñas no eran de este mundo. ¿Qué vieron realmente? Pese a las declaraciones de Amalia, la hermana de Mariloli, otros muchos testigos aseguran que las muchachas, en esos primeros días, no hablaron ni de ángeles ni de la Virgen. Al contrario, en sus primeras declaraciones, afirmaban sin tapujos haber visto un ser de pequeña estatura que aparecía rodeado de una misteriosa luminosidad. Pero no es el único caso de este tipo. Ya en el año 1917, en la localidad portuguesa de Fátima, los 3 pastorcillos protagonistas de esta historia hablaron de la presencia de un extraño ser con el cuerpo cuarteado y completamente calvo. Una imagen que duda cabe muy alejada de esa bella joven que suele encarnar a la Virgen María en este tipo de manifestaciones. Por este motivo, los especialistas en este asunto afirman que fue don Valentín Marichalar, el párroco del pueblo, el que moldeó la versión inicial de las niñas y la revistió de la santidad propia de este tipo de apariciones. El pueblo de Garabandal ha cambiado muy poco en los últimos 50 años, especialmente conforme cae la noche. Así pues, ¿se imaginan a las 4 niñas en estado de trance saliendo de la oscuridad, con las órbitas en blanco y entonando extrañas canciones? ¿Se imaginan la reacción de un pueblo que no sabía a qué se enfrentaba y se agarraba con fuerza a la idea del milagro por no pensar en otras posibilidades, quién sabe si más oscuras? Sea como fuere, los fenómenos se desencadenaban cuando las niñas aseguraban recibir lo que ellas definían como la llamada. Y entonces salían de sus casas, en ocasiones a altas horas de la madrugada. Lo que resulta verdaderamente sorprendente es pensar que sin haberse puesto previamente de acuerdo, se reunían en un mismo lugar y una vez allí, ante la atónita mirada de aquellos que las acompañaban, se manifestaba lo imposible. En unos valles tan aislados, cuando ocurría algo fuera de lo común, siempre se recurría al médico de la zona. Usted se entera de lo que está ocurriendo en Garabandal, sube hasta allí y ¿qué se encuentra? 4 niñas normales del pueblo,
y tuve la fortuna de asistir a uno de estos episodios, vamos a decir lo mismo, de trance. Y entraron las 4 en trance y claro, se queda uno, en fin, impresionado. Qué cosa más curiosa. El señor Ceferino Mazón, el padre de Lolita, me dijo: don Luis, haga lo que quiera a la niña, a ver si podemos dilucidar un poco qué es lo que le pasa a mi hija. Total, que saqué una aguja y le pinché un poquito. Entonces no reaccionó en absoluto. No es que me corriese a mí un sudor frío, pero la verdad es que me quedé impresionado frente a lo que estaba. De noche o de día, con calor o frío, lloviendo o nevando, por este sendero subían las niñas en estado de trance, a una velocidad tal que ni los mozos más atléticos lograban seguirlas. Era un espectáculo dantesco que cobraba tintes siniestros cuando las niñas, en una insólita vuelta de tuerca, se lanzaban a la empedrada calleja de espaldas. No se hacían daño, aunque caerían de rodillas en las piedras de punta. Cuando corrían, tomaban una velocidad. Yo soy o era más atlética que mi hermana, pero en aquel momento ella sí me ganaba cuando corría, cuando tenía la visión. Nosotros teníamos 20 y tantos años, corríamos como gamos por todas partes y no podíamos hacer lo que hacían ellas. Y nosotros que íbamos tras ella, los mozos, hacíamos un ruido enorme con las piedras. Y un mozo dice: escuchar, escuchar. Ellas no mueven las piedras. Vamos a tirarnos al suelo a ver cómo hacen con sus piernas y tal. No tocaban el suelo. Sí, las veías hacer ahí un movimiento muy raro. Desde luego no tocaban el suelo, porque no movían ni una piedra. Otro de los extremos más desconcertantes de este caso es que muchos testigos aseguraban haber visto a las niñas levitar, incluso miembros de la Iglesia. A ojos del siglo XXI, resulta difícil creer en esta posibilidad. Pero entonces, fuera Dios, el diablo o cualquier otra manifestación, lo cierto es que cientos de personas aseguraron que así era. Este asunto es un tanto controvertido, ¿no? Porque hay testimonios que hablan que verdaderamente ellos asistieron a levitaciones de las niñas en ciertos trances, que incluso podía pasar por debajo de ellas, entre ellas y el piso, una hoja de papel, lo que quiere decir que no había ninguna forma de contacto, ¿no?, con el suelo. Pero como te digo, es un asunto bastante controvertido porque hay bastantes críticos al respecto que dicen que eso nunca ocurrió y que verdaderamente era la gente enfervorizada, lo que querían ver lo que verdaderamente no ocurría. El problema era creer en esto. Pues bien, si no creían las cosas más suaves, ¿cómo iban a creer que las niñas levitaron 2 o 3 días más de 2 metros por encima de gente? Esto fue impresionante. Llegó a ocurrir, sí. No, eso es falso. Esto está lleno de falsedades absolutas. Eso es absolutamente falso. La prueba es que la niña Lolita, cuando a mí se me resbaló, pegó un rodillazo en el suelo, pero a una distancia pequeña, hombre. Lo que nos ha traído hasta aquí son las supuestas profecías, porque en este año 2012, tan especialmente apocalíptico, hay que echar un vistazo atrás para darse cuenta de que la Virgen también transmitió su particular final de los tiempos a través de un mensaje que hizo llegar a las niñas. Las niñas videntes, sobre todo Conchita, habla de 3 mensajes proféticos, ¿no? El aviso, el milagro y el castigo. Eran 3 mensajes, bueno, que intentaban inculcar en los creyentes y en los no creyentes de que tenemos que tener fe en esas apariciones y si seguimos renegando, ¿no?, seguimos por el mal camino, pues llegará el castigo. Llamar a la puerta en lugares así incomoda, porque los habitantes de estos sitios están hartos de tanta crítica. Por eso nuestra sorpresa fue mayúscula al descubrir que alguien más fue testigo directo de esas visiones. La hermana de Mariloli nunca había hablado, no al menos hasta ahora. Loli, Jacinta y Maricruz, pues la Santísima Virgen les iba a hablar, lo cual no puedo decir de qué, porque no permitió que estaría nadie con ellas y me eligió como niña testigo. Las gentes tuvieron que quedarse abajo y las niñas subieron hasta aquí, uno de los lugares más emblemáticos de esta historia, conocido como El Cuadro. Pocos imaginaban que ese día se iba a producir una de las escenas más dantescas de cuantas ocurrieron en este lugar. Las niñas dijeron: la Virgen nos ha dicho que no suba la gente allá. Nos quedamos 100 o 200 metros más abajo. Entonces la Virgen, al parecer, le mostró el infierno. Ellas explicaban que la gente ardía. Y cuando mi padre me oía llorar y me decía: Maliuca, ¿por qué lloras? Y yo le decía: ¿por qué llora Loli? Tenía que ser horroroso porque, aunque nosotros no estábamos allí, sus gritos, sus lloros y clamar: a los niños no, a los niños no, a los niños no.
a los mayores que se confiesen. Es que la gente le temblaban las piernas, la gente estaba deshecha completamente, con un temor enorme. Es la conocida como Noche de los Gritos y supuso un momento crucial en la historia de Garabandal. No en vano ese día se produjo la supuesta revelación del final de los tiempos. Conchita quiere manifestar que si esto llegara a ocurrir, que verdaderamente los niños tenían que morir primero para no aguantar ese horror que nos va a sobrevenir. Los seguidores de este tipo de apariciones, o verdaderamente los que tuvieran fe en Jesús, en la Virgen, que se salvaría, ¿no?, de este castigo tan tremendo que se nos va a venir encima. Un castigo del que además únicamente se salvarán aquellos que, llegado el momento, acudan a estos montes. Dicen los habitantes de Garabandal que donde está la Virgen también está el diablo. Por eso son muchos los que piensan que lo que aquí sucede se escapa de ese carácter beatífico, casi divino, que suele revestir a este tipo de manifestaciones. Se habla de hipótesis de aparición ufológica, se habla de hipótesis, por supuesto, ¿no?, de que todo fuera un fraude y que en un momento dado fuera una broma de las niñas que se les escapó de las manos, de que, como bien dices, no es tan bondadoso todo lo que ocurre aquí o tan divino, sino que hay fuerzas negativas que en un momento dado fueron las que rodearon a las niñas. Detrás de esas supuestas energías, sean negativas o no, muchos garabandalistas han creído ver la mano que acabó con la vida del padre Luis Andreu. Fue el padre Andreu, que también las estaba imbuyendo ideas peligrosas, yo se lo dije. Me consta que las está hablando de Santa Teresa y de levitaciones. El sacerdote entró en un trance extraño después de gritar «milagro, milagro». A su regreso, ya en Reynosa, falleció de un infarto ante el horror y la sorpresa de quienes le acompañaban. Ella estaba en otro mundo. Y ese día vieron dentro de su dimensión al padre Luis María Andreu. ¡Ay, te está viendo! ¡Ay! Y hablaron más y todo dentro de esa cosa tan complicada que tiene que ser. O sea, la gente estaba segura, convencida que estaba en el cielo. Con el paso de los años, las 4 videntes, al igual que ocurrió con muchos niños y niñas de aquella generación, emigraron a Estados Unidos. Y el fenómeno Garabandal, lejos de morir, traspasó fronteras y en apenas 2 décadas se acabó convirtiendo en la tercera aparición mariana más importante de la historia, después de Lourdes y Fátima. Hoy día son miles las personas que siguen a este movimiento en todo el mundo, a través de cientos de páginas web o de la publicación oficial del Garabandal Center, que Conchita gestiona desde Nueva York. La institución posee más de 500 delegaciones en Norteamérica y está extendida por los 5 continentes. Hoy, los seguidores que las apariciones de Garabandal poseen en todo el mundo aguardan con avidez a que las 3 videntes que aún permanecen con vida anuncien la llegada del aviso, el preludio que precederá al final de los tiempos. Durante años, estas historias han pertenecido a estas gentes, ocultas por el miedo al qué dirán. ¿Por qué inventarlas? ¿Qué ganan con ello salvo el desprecio? Son relatos de madrugada que se narran al calor del fuego, porque este nos protege de las miradas del pasado, porque junto a él nos sentimos más seguros, porque cualquier madrugada, incluso esta, puede ser la siguiente. Porque podéis castigar con las penas del infierno. Buscando un artículo para documentar una de nuestras investigaciones, encontramos este antiguo número de la revista Mundo Desconocido. Fue publicada en el año 1982, hace ahora 30 años. En la portada vemos una curiosa fotografía. La realizó Prudencio Muguruza, un empleado de la Caja de Ahorros de Vitoria, con una rudimentaria cámara fotográfica. La noticia de lo que en esta aparecía dio la vuelta al mundo. Sucedió en Ochate, un pueblo abandonado en el burgalés condado de Treviño, a 14 kilómetros de Vitoria. Pero el avistamiento de aquel ovni no es el único hecho extraordinario que ha tenido lugar en este enigmático paraje. Una cantidad insólita de extraños fenómenos han hecho que a lo largo de este tiempo se haya visto envuelto en una aura muy oscura. Rubén, lo que a ti te ocurrió es justo al atardecer, tú vas con tu perra paseando y de repente tu perra se empieza a inquietar, ¿no? Sí, mira, fue justamente al salir de un bosque bastante cerrado, que ahí por supuesto estaba ya más oscuro,
Y cuando comenzó, la perra comenzó a inquietarse, se me subían las piernas, me arañaba, gemía. Digo, seguro que ha olfateado algo y está asustada, ¿no? No le di mayor importancia. Entonces, justo al salir a un claro, que salía del bosque, fue cuando se iluminó todo. O sea, noté como una especie de fogonazo, se iluminó y fue cuando miré hacia arriba y vi aquello tan enorme encima mío. Era una esfera enorme y luminosa, una estela que subía como si fuera un cometa, pero que estaba estático totalmente, ¿no? Y fue en ese momento cuando comencé a sentir una especie de zumbido. Era un zumbido algo diferente, o sea, no es un zumbido como el que puedes estar o que te sirva a los oídos, ¿no? Era algo muy diferente. Lo primero que hice automáticamente fue la fotografía, o sea, fue como un movimiento reflejo. Cogí la cámara y hice la foto, ¿no? La foto que está plasmada ahí, ¿no? La instantánea fue publicada 2 meses más tarde en el diario ABC y en varios periódicos del País Vasco. Pues bien, los análisis efectuados hasta la fecha han demostrado que el negativo no fue manipulado y, lo que es más importante, que la imagen, sea lo que sea, no es un fraude. Pero los enigmas de Ochate vienen de antiguo, porque este es un lugar, a decir de los expertos, maldito como pocos. Y es que la ruina que hoy contemplamos, tiempo atrás fueron casas, iglesias, calles empedradas. Este enclave era el más rico y próspero de la comarca, hasta que a partir del año 1860 se empezaron a producir unos sucesos ciertamente inexplicables. Siempre se ha comentado como que aquí hubo 3 epidemias en el siglo XIX, en los años 1860, 1864 y 1870, que afectaron únicamente al pueblo de Ochate, sin afectar a los pueblos de alrededor, y que acabaron prácticamente con la vida de todos los pobladores. Y precisamente ahí es donde se inicia la leyenda sobre la maldición, sobre un lugar maldito. Pues sí, tengo constancia de esas epidemias. Pude ir al obispado y pude comprobar y ver reflejado que había constancia de esas epidemias en esos años, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista está claro que hoy en día ya las epidemias se descartan absolutamente con documentos en mano. Bueno, es algo que durante mucho tiempo nadie ha puesto en cuestión, pero hoy en día sabemos que existen documentos de todo tipo, notariales, eclesiásticos, sanitarios, que están expuestos y que por sí solos pues demuestran que durante esa década de 1860 y 70 el pueblo tenía una vida absolutamente normal. ¿Por qué se dieron en ese sitio solo y no se expandieron a otros poblados, ¿no? Yo es que ahora mismo, después de las teorías que tengo y después de estos 31 años de todos los análisis que he hecho, es que hasta tengo mis dudas de que realmente fueran epidemias. Pienso que seguramente sería otra cosa provocada por lo que realmente creo que está pasando o que pasa en Ochate. El silencio tomó estos páramos y las casas se fueron cayendo, acompañando al paso de los años. Nadie se volvió a acordar de Ochate, de sus gentes o de su supuesta maldición. Nadie, hasta que en 1970 dieron comienzo una serie de hechos difíciles de catalogar. El día 20 de agosto de 1970 se produce, en mi opinión, un punto de inflexión en toda la historia de Ochate. Ese día supuestamente desaparece Fernando Mestoy y a pocos kilómetros de aquí también aparece el cadáver carbonizado de un agricultor llamado Juan Peché. En ese momento Ochate pasa de ser un lugar en el que ocurren cosas extrañas para ser ya un sitio peligroso en el que incluso la gente puede morir. La foto del supuesto ovni y la experiencia de Prudencio Muguruza fueron portada de diferentes medios de comunicación, y los hasta ese instante secretos inconfesables de Ochate salieron a la luz. El lugar se llenó de curiosos, de gentes ansiosas por fotografiar las extrañas luces nocturnas, de aquellos ávidos por grabar espeluznantes psicofonías. En el interior de la vieja Torre Blanca de la iglesia de San Miguel Arcángel, tiempo atrás se registraron unas misteriosas voces a las que todavía hoy no se ha logrado poner rostro. Miguel Galerón, que es el que hizo la primera psicofonía, llegó a la torre, puso el magnetofón a nivel del suelo, fue en el mes de enero de 1987, y ahí se recogió la famosa ya palabra, ¿no? La niña diciendo cándora, pándora o también cámpora, que puede ser en euskera, fuera de aquí, ¿no? Fuera.
En la segunda ocasión llegaron a lo que es la torre y pusieron en un peldaño el magnetofón. Y de ahí salió que hace aún la puerta cerrada. Tú eres técnico de sonido. Yo entiendo que las psicofonías son demasiado claras, pero ¿no existe la posibilidad de que puedan ser explicables desde un punto de vista puramente físico? A las horas que se hicieron las psicofonías era imposible y además que estaban delante, que sean sonidos lejanos. En el caso de que hace aún la puerta cerrada, además se nota que es una señora que ya viene hablando, no se le entiende nada, de repente dice que hace aún la puerta cerrada. Y luego se aleja otra vez esa voz y no se le entiende lo que dice, pero sí que se ve que se va alejando, ¿no? No sé, no puedes decir, no pasó nadie por allá, y menos una señora a esas horas, pues era la madrugada, ¿no? Ahora, que luego si quieres podemos hablar también de que sí es que se ha visto una señora mayor vestida de negro y se ha visto en Ochate. Bueno, a partir de ese momento y de que empieza a acudir gente en masa, sí que empiezan a producirse todo lo que es la fenomenología que habitualmente se suele producir en Ochate. Por ejemplo, los famosos latidos de corazón, que es un caso que se ha repetido, la niebla, que también se echa repentinamente y desaparece, también es algo que ocurre frecuentemente, y bueno, y la cantidad de testimonios de gente que ha visto pues las famosas sombras, siluetas que se mueven. Se han recogido muchos testimonios. El problema es entrar a valorar esos testimonios, ¿no? Porque la cantidad de gente que viene aquí nunca puedes llegar a saber si realmente ocurren, si son interpretaciones erróneas de fenómenos naturales o simplemente producto de la sugestión, pero ocurre. Bueno, con respecto a todos esos supuestos fenómenos paranormales, yo creo que lo que hay que tener claro es que hablamos de un lugar donde, sin duda alguna, hay un fenómeno enorme de sugestión colectiva, por una parte. Por otra parte, también no hay que descartar fenómenos naturales mal comprendidos, como por ejemplo las vetas de magnetita del subsuelo que alteran los aparatos eléctricos. Y luego sí que hay un porcentaje, desde mi punto de vista mínimo, de casos que merecerían estudiarse aparte. Pues precisamente aquí donde estamos, en la ermita de Burgondo, hay mucha gente que dice por las noches haber visto una dama de negro, una dama que cruza lo que es la ermita de Burgondo corriendo, y hay testimonios de que ven claramente a esa mujer, ¿no?, con esos atuendos negros. Y luego, yéndonos un poco ya al pueblo de Ochate, pues bueno, siempre están los testimonios relacionados con latidos de corazón, con llamas extrañas, que sobre todo a finales de los años 80, a principios de los 90, pues hay bastantes personas que aseguran, ¿no?, haber vivido esa experiencia. En 1987, el cámara de televisión Miquel Colmenero estaba probando un equipo de radio, y entonces ocurrió algo. Bueno, vinimos un grupete de amigos, de aficionados. El resto del grupo vino caminando hacia el pueblo, yo me quedé en la parte de la necrópolis, por donde estamos ahora. De momento, pues nada, todo bien, las comunicaciones bien, yo llevaba la emisora en el coche, ellos llevaban walkie-talkies y hubo un momento pues que empezamos a oír pisadas de que alguien se acercaba. En un primer momento pensábamos de que eran unos compañeros que decían que si venían, si no venían. Y bueno, pensábamos que eran ellos, que se acercaban, pues que habían decidido venir. La sorpresa, pues, era que vimos que eran un poquito muy altos, tenían mucha altura, en la oscuridad de la noche. Se les notaban unas franjas más claras a la altura del pecho, abdomen, y al encender las luces del coche no había nada. Nos pusimos un poquito nerviosos, empezamos a intentar comunicar con los compañeros. Yo a ellos les escuchaba por la emisora, ellos a mí no me oían. Empezamos con el claxon a avisarles de que algo ocurría. Ellos me contestaban por los walkies, pero a mí por la emisora no me respondían. Me empezaban a preguntar a ver si ocurría algo, les contestaba que sí. Y bueno, en eso de que nos intentamos relajar y nos pusimos a escuchar la cinta que habíamos puesto a grabar anteriormente. En la grabación se oye una voz que dice "yo sí estoy". Ya nos inquietó bastante más, en la cual pues bueno, tuvimos que salir. Si para subir nos tuvieron que indicar el camino para poder subir al pueblo, pues para bajar no me hizo falta. Bajé raudo y veloz.
Julio, quizás hay un episodio que es todavía más tangible, ¿no?, dentro de la historia de Ochate, que es el momento en el que se encuentran un grupo de militares realizando prácticas en esta zona y prácticamente pierden la noción del tiempo. Eso es, a finales de la década de los 80 esta zona se utilizaba para realizar maniobras por parte del ejército, sobre todo maniobras de orientación. Entonces aquí se dieron una serie de situaciones extrañas, como fue la aparición de una niebla que llevó a desorientar a los carros de combate que se trajeron. Hubo problemas médicos de personas que se vieron afectadas por convulsiones, por dolores. Fallaron los equipos electrónicos que llevaban en esos momentos. Se habla también de aparición de siluetas. Cuando comencé a investigar todo lo de Ochate, sí que fui testigo, por ejemplo, de una silueta que se desplazaba en la ermita, estando en la ermita, cuando todavía la ermita estaba en pie, que no estaba destruida como ahora. Cuando eres una persona muy receptiva y sensible, enseguida captas allá esa energía o lo que se mueve allá en Ochate. Podríamos aventurar en el año 1000, cuando este pueblo tenía el nombre de Gogate, que en euskera podría significar la puerta de Gog. Nos encontramos eso, ¿no? Un lugar que se atreve a afrontar el nuevo milenio bajo el nombre de eso, ¿no? de la puerta del infierno prácticamente. Entonces la única forma que habría de compensar eso sería construyendo precisamente la iglesia que ve aquí, la iglesia de San Miguel, que es el único que sería capaz de vencer a las hordas del diablo. Bueno, cuando hablamos de la leyenda negra de Ochate, tenemos que tener claro que hablamos de algo con copyright y fecha de inicio perfectamente definida, ¿no? Todo esto viene a consecuencia de un artículo en una revista esotérica que fue una semilla en un terreno muy bien abonado, ¿no? Y bueno, a raíz de ahí realmente pues estamos hablando de la inauguración de un santuario real de lo paranormal, ¿no? Un lugar donde la gente iba a que le ocurriesen cosas, ¿no? Y de todo aquello pues han quedado estos rescoldos actuales. Yo realmente lo que creo es que hay una energía que para nosotros es totalmente desconocida. Algo, sí, el ser humano conocemos determinadas energías, ¿no? Pero esto es algo que se nos escapa totalmente y creo que esta energía es la que realmente produce todo lo que estamos hablando y lo que pasa en Ochate. Actualmente yo detecto un interés por la verdadera historia del lugar y se está encontrando una serie de cosas que van a dar lugar a que sepamos muchísimo más de lo que ha sido esa historia real que siempre ha quedado oculta de alguna forma por el mito. La sensación de naturaleza muerta, de incómodo silencio que se respira en Ochate, no se percibe en ningún otro lugar. Porque al pasear por este campo de ruina es difícil abstraerse de los sucesos que aquí se han producido. Desapariciones extrañas, apariciones de misteriosos seres en plena madrugada, desconcertantes epidemias, incluso suicidios. Y es entonces cuando la voz de esa niña que parece llamar a una mujer desconocida, quién sabe si a su propia madre, se clava nuevamente en nuestra mente. Pero, ¿y si no fuera Pándora? ¿Y si realmente esa voz nos estuviese invitando a marchar desde otro lugar al que parece que solo unos pocos han tenido acceso? No lo sabemos, porque si esto es así, si hay quien ha traspasado la puerta secreta, aparentemente aún no ha regresado para contarlo.